Bien, bienvenidos a la Cuadratura del Círculo. Vamos a tratar ahora un tema, digamos, crítico, que es cómo vamos a hacer para recuperar la economía luego de la parálisis que estamos viviendo como consecuencia de la cuarentena. Estamos con Elmer Cuba, que tiene, digamos, planteamientos muy elaborados al respecto. Él nos va a explicar su punto de vista y vamos a intervenir Gonzalo Priaque, Aldo De Filippi, el que habla. Como ya sabemos, las medidas que se toman para combatir el coronavirus pues son tremendamente destructivas de la economía porque paralizan entre el 60 y el 70% del PBI. Y claro, esto está produciendo unos daños que pueden terminar siendo, digamos, irreparables si es que no se maneja bien la cosa. El Perú, a diferencia de otros países, tiene la gran ventaja de que ha logrado, gracias al modelo económico implantado desde los 90, acumular reservas y ahorros que le permiten pues, afrontar esta situación con digamos, cierto arsenal de recursos importante. El asunto es que tiene que estar bien, digamos, ejecutado, bien dirigido. No debe haber fallas en esto para no producir daños innecesarios. Y luego hay todo un plan, todo un problema de cómo hacer para ir reanudando paulatinamente el aparato productivo y cuándo comenzar esto, porque los equipos de salud del Ministerio de Salud, equipo epidemiológico, no quisiera que se reanude nada hasta no empezar a aplanar la curva. Pero llega un momento en que uno se pregunta cuánta gente, si es que la gente que va a morir por mortalidad infantil o senectil, digamos, no va a ser mayor que los que mueran por el COVID-19, ¿no es cierto? Bueno, Elmer, ¿cuáles son tus puntos de vista acerca de esto? A ver si nos puedes explicar. Sí, un poco la mayoría de países en el mundo opta por cuarentena, porque la idea es que no rebasen los sistemas de salud, porque la población puede quedar muy marcada también psicológicamente por las muertes, ¿no? Hay estudios de economía de comportamiento que muestran que el dolor, ¿no es cierto?, no es lo mismo un dolor muy intenso que un dolor muy largo. Un dolor muy largo uno lo olvida, un dolor muy intenso no. Entonces, en parte por eso los gobiernos han preferido estas cuarentenas para evitar lo que estamos viendo en Italia, ¿no es cierto?, que es algo terrible. No tanto las muertes absolutas, digamos. Entonces ya estamos metidos en esto, ya hemos tenido el pecado original, ¿no es cierto?, de no tener, por ejemplo, kits en su momento y tampoco aparatos, digamos, de protección de la salud para la población, sobre todo para el personal médico, ¿no? Entonces ya estamos metidos ahora en medio de una recesión. Perú está en una recesión, ¿no es cierto? Las cifras se van a conocer más adelante, pero seguramente el PBI del segundo trimestre va a caer 40%, ¿no? Pues, suponiendo que el resto del año es cero, que no es el caso, ¿no es cierto? Pero suponiendo que el resto del año es cero, ya tienes una caída anual de 10%. La recesión del 2020 va a ser una de las peores de los últimos 100 años. Tranquilamente puede ser peor que la del año 83, la del año 89, incluso la del año 30, en verdad, con la gran recesión, la gran depresión de los 30, ¿no es cierto? Entonces, esto ya va a ser así. La pregunta es cómo vimos de este hoyo de emergente. Las salidas son una combinación, ¿no es cierto?, de inteligencia, con macroeconomía y con epidemiología. Esto está bien complejo. Estamos hablando de una salida ordenada en actividades que sean bajas, intensivas en contactos, ¿no es cierto? Es un neologismo, digamos, ¿no? Intensidad en contacto quiere decir que tiene muchos contactos al día. Esas no pueden salir tan rápido, porque si no perdemos lo que hemos avanzado con la cuarentena, ¿no? Hay un famoso factor Rho que es muy importante. El factor Rho quiere decir a cuántos contagiados tú puedes tener si ya estás contagiado, ¿no? Si ese factor es mayor a 1, esto es explosivo y eso termina, pues, como hemos visto en Italia, por ejemplo, ¿no? O ahora en Estados Unidos. Entonces, la idea es bajar ese Rho debajo de 1, por eso hacemos cuarentena. Todavía no está debajo de 1, por si acaso. Estábamos bajando rápidamente, pero se ha estabilizado un valor todavía superior a 1. O sea, no estamos listos para abrir. Si abrimos, va a volver lo que pensamos, ¿no? Muertos en las calles no se pueden enterrar. Entonces vamos a seguir bajando ese factor. Pero hay actividades que pueden abrir porque son poco contagiosas. Por ejemplo, consultoría, por ejemplo, estudios de abogados, ¿no? Por ejemplo, minería. Algunos sectores que tienen una baja tasa de contagio, ¿no es cierto? Esos son los candidatos a abrir, porque no podemos parar el país en seco. Eso sería, pues, suicida, no solamente suicida por lo económico, suicida también por hay que salir.
Y también hay dos métodos para salir. Actividades bajas en contacto por día. Sí. Una pregunta, ¿estas actividades podrían abrir desde ahora o hay que esperar hasta el fin de la cuarentena? No, de hecho, hay algunas que siguen abiertas, ¿no? Agricultura está operando, minería también, todo el tema médico, ¿no? Minería parcialmente. Sí, pero, por ejemplo, telecomunicaciones está operativa, electricidad está operativa, ¿no es cierto? Y también toda la cadena alimenticia está operativa. Entonces, de hecho, ya están abiertas, ¿no? Si no, el PIB hubiera caído 100, digamos. ¿Cuáles son los siguientes en la lista? Y hay dos maneras de entrar, ¿no? Es bajar las actividades en contactos y la otra es bajar la probabilidad de contagio. Por ejemplo, se pueden fabricar rápidamente uniformes aislantes, así como está la máscara, pues un uniforme más amplio, como usan los médicos, en verdad, ¿no es cierto? Para que permitan salir a trabajar actividades que son, por definición, intensivas en contacto. Por ejemplo, una peluquería o un dentista, ¿no es cierto? Obviamente hay mucho contacto, ¿no? Entonces, esas actividades son más peligrosas. Por lo tanto, ahí hay que ser más intensos en la probabilidad de contagio, ¿no? Digamos, es una combinación de contacto por día y probabilidad de contagio para que bajar la tasa. Es la manera más inteligente de servir la economía. La manera más torpe sería abrir nomás de manera tonta y volver a una cuarentena en julio. Eso sería ya suicida, ¿no? Porque ya hoy la recesión del 2020, como digo, va a ser la segunda más grande desde la guerra con Chile, ¿no? Si tenemos dos cuarentenas como esta, eso ya son cifras mayores, ¿no? Yo quisiera comentar brevemente, Elmer, el tema de salud. La verdad que tenemos un Estado cuya gestión, bueno, es bastante, ¿cómo decir?, no efectiva. Lo vemos en la reconstrucción con cambios y en general el gasto público, la historia se repite. Ahora estamos ante una coyuntura de alta velocidad. Y en el sector salud, que es uno de los más lentos y atrasados de todos los sectores. Tenemos por un lado una serie de objetivos como hacer test, evitar que la curva de contagios crezca. Todo eso está bien enfocado, pero hay capacidad de lograr resultados con la mala gestión que tenemos. El coronavirus no va a cambiar la capacidad de gestión del Estado, no tienen mayor relación. Al contrario, bajo presión puede ser mucho peor. Ese es un tema. El otro tema, él merece el de la ayuda a los más pobres. La PEA urbana, 13 millones. Los dependientes formales, 3.5 millones. Eso es como 27%. Los dependientes informales, 4.5 millones. Eso es como 35%. Y los independientes, este es el gran número. 5 millones de peruanos, 39% de la PEA urbana, y nos hemos dado con la triste sorpresa de que estos peruanos independientes no están en el mapa, son invisibles para las listas de pobreza y todo el trabajo de años que nos decían que estaban haciendo para empadronar en el MIDIS, etcétera, y eso no existe. Sospecho que de repente desde el punto de vista del MEF un independiente se gana la vida todos los días, ¿para qué lo vamos a empadronar? No es un pobre y además seguro que tiene camioneta, tiene casa y no es tan pobre como aparenta. Bueno, de repente el 10% de los independientes tienen ese nivel, pero el resto debe estar muy mal. Una pregunta, Elmer, ¿tú tienes alguna aproximación de cuántos peruanos viven al día? Porque hasta ahora esos 380 soles, 3 semanas después de iniciado el programa, solo ha llegado a 2/3 de los beneficiarios. Se van a demorar con suerte un mes y encima viene la segunda tanda. Esto es en cámara lenta y por estas ineficiencias de repente hay que prolongar el encierro y eso va a ser insoportable. No sé qué puedes comentarnos sobre eso. Sí, en verdad el coronavirus al final es un test a todos los países del mundo, un test a las instituciones, a la sociedad misma, a su capacidad de resiliencia, ¿no? Y Perú no está bien plantado ahí, ni por el lado de cohesión social, ni por el lado de la capacidad institucional. Ha habido mucha desidia en todos estos años de seguir avanzando en reformas. Por ejemplo, hace unos años
se lanzó una propuesta de que todo peruano debe declarar renta, pague o no pague. Si yo gano 500 soles, igual declaro, ¿no? Obviamente soy exento, pero el Estado tiene que saber cuánto gana la gente. Eso es lo mínimo en los países normales, digamos, ¿no? No digo para cobrar, porque si tú eres pobre no pagas, pero tiene que una declaración jurada de impuesto a la renta anual es lo mínimo para la ciudadanía, ¿no? Tenemos decenas de miles de personas que van todos los días a los hospitales, a las comisarías, a los colegios. O sea, aparece como ciudadanos a la hora del gasto, pero a la hora de declarar los impuestos no aparece, ¿no es cierto? Entonces hay una gente ahí que no se sabe bien cuánto gana, ¿no? De toda la PEA urbana, pero de toda la PEA peruana, que somos casi 17 millones de personas, solamente 5 millones declara renta y solamente 1,5 millones paga renta. El resto ni siquiera declara. Si supiéramos cuánto hubieran declarado, sería muy fácil ahora hacer directamente a la billetera de cada uno, ¿no? A su DNI, a toda la gente que gana debajo de la pobreza, a su DNI del dinero, ¿no es cierto?, para que pueda comer. Y a los que han perdido empleo también. Sería muy fácil si hubiéramos hecho el trabajo hace unos años, pero la decisión ha sido colosal. Igual en el tema de la informalidad laboral, decenas de trabajos, aproximaciones al Ministerio de Trabajo, al MEP, para comenzar a formalizar la economía por el lado laboral, y tampoco ha ocurrido. Si hubiésemos estado listos efectivamente ahora, podríamos haber dado planes específicos a la persona y a la compañía, ¿no es cierto?, para poder funcionar. Como eso no tenemos, y ya es llorar hacia el pasado, ya es otro país, ya estamos de acá hacia adelante. Ya la historia, la hora de rendir cuentas y tomar los ajustes será el futuro, pero ahora hay que resolver el problema. Y ahora estamos fallando, porque efectivamente no todos la gente que está vulnerable en el mundo urbano está recibiendo, y pronto va a salir a la calle a seguir trabajando. No hay manera que la policía o el ejército puedan controlar a hordas de gente. Puedes meter a 10 tipos a la comisaría, pero no a 2.000 en una comisaría. Por lo tanto, eso puede explotar, y hay que ser más inteligentes y rápido para poder dar ese subsidio a estas personas. Eso es por un lado. Por otro lado, a las compañías, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que hayamos fallado en la política fiscal, estando listo el Banco Central para soltar liquidez en helicóptero? No se ha entendido bien eso y se han cerrado las cañerías para que eso llegue por goteo, ¿no? Eso no puede ser. Felizmente van a cambiar en los próximos días y van a cambiar el decreto legislativo para hacerlo más ad hoc. Pero no podemos fallar ahora. Cada día de falla es terrible. Y termino con la tercera pata. La tercera pata es lo laboral, ¿no? La más importante cadena de pagos de la economía es la que va entre el hogar y la compañía, ¿no? ¿Cierto? Que es el mercado de trabajo. Y ese mercado de trabajo se está rompiendo en pedacitos. Y más rápido se está rompiendo en la parte formal, por la tosudez de las autoridades laborales que no entienden bien cómo funcionan los mercados. Es insólito que tengamos gente que no entiende cómo funciona el mercado laboral. El mercado informal laboral se va a ajustar más rápido y va a haber menos desempleo en los informales que en los formales, por haber rigidizado. La flexibilidad laboral, tan vilipendiada, ahora hubiera defendido empleos, ¿no? Porque la flexibilidad no es para despedir, es para defender el empleo. Si puedes renegociar todos los empleadores rápidamente, por SMS, por correo, por llamadas grabadas con sus trabajadores, renegociar a la baja los salarios por un buen tiempo, eso hubiera sido la mejor medida para defender el empleo, ¿no es cierto? La flexibilidad defiende empleos, no solamente los destruye. Entonces, estamos por un mal camino. Yo, digamos, siempre trato de ser optimista y dar ideas, pero lo que tiene que ejecutar las ideas es el gobierno, y hay que ayudarlo, ¿no? Sí, a ver, Elmer, yo tengo, bueno, muchas preguntas y realmente siempre es muy interesante escucharte. Las cifras que das pues son tremendamente preocupantes, pero digamos que conservadoramente, si el PBI cayera, no sé, digamos mínimo un 3%, esto significa un aumento en la pobreza de ¿cuánto? Más o menos 800.000 nuevos pobres, o sea, estamos hablando de 8 millones de pobres. 20 y tantos %, una cuarta parte de la población. Regresaríamos pues a etapas como las que tuvimos a principios de la década pasada, o sea, habría una pérdida muy grande de, digamos, del crecimiento que ha habido de esta clase media importante que hoy se ve en el Perú, o se veía en el Perú. Ahora, tú hablas de digamos, esta economía de baja intensidad, lo que en el mundo se ha venido a llamar el low touch economy.
Por ejemplo, actividades como el e-commerce y el e-health y todas estas funciones que se pueden realizar. Tú hablabas de esto de abogados, consultoras, etc. O sea, la primera cosa que habría que hacer es facilitar todo este tipo de actividades para que por lo menos quienes pueden trabajar de su casa lo puedan hacer. Hay empresas como las empresas que producen bienes de consumo que sí están produciendo, muchas de ellas, de hecho las podemos adquirir en el supermercado. Pero hay una serie de otras, turismo, por ejemplo. El caso del turismo es patético y eso no se va a recuperar por meses, si no es por más de un año. Los restaurantes generan pues una cantidad de trabajo muy importante y es una actividad que no se puede hacer, digamos, por vías tecnológicas. La única posibilidad sería hacer esto que se ha venido a llamar los Black Kitchen, o que se cocine a puerta cerrada y que de ahí se puedan llevar a los domicilios, o sea, pero tampoco están funcionando estos servicios de entrega a domicilio. Entonces, ¿qué alternativas hay? Porque hay una serie de actividades que están muertas desde el inicio, ¿no? Por supuesto, teatros, conciertos, como digo, toda actividad que reúne a gente. ¿Qué medios hay para salir de esa situación? Acá, digamos, pero es más complejo, ¿no? Porque, digamos, somos también de estructura peruana empresarial es muy diferente, ¿no? Una cosa es la gran compañía formal, cotiza en bolsa, que vive en un gobierno corporativo, hasta la pequeña microempresa, un taller informal de zapatería en cualquier pueblo del país, ¿no? Pero es muy complejo para dar una receta única. Pero lo que está claro es, digamos, hay sectores que son perdedores, como tú has dicho, Aldo, como turismo, por ejemplo, restaurantes, que no se van a recuperar, hay que decir la verdad, ¿no? Ahí la recuperación no va a ser en V, ¿no? La economía sí puede salir en V, pero ese sector no, va a ser más una L. Ahí solo queda un censo a los afectados de turismo, a los trabajadores, ¿verdad? A que pasen a recibir su bono por un año, ¿no? No veo un salvataje financiero, ¿no? Porque la demanda no va a llegar por un buen tiempo, ¿no? Tenían que soportar un crédito de 2, 3 años de gracia, ¿no? Para comenzar a pagar después, ¿no? Un nuevo producto, hasta ahora solamente he visto un año de gracia, ¿no? Para poder salir adelante. En otros países incluso se ha llegado a salvatajes por el lado de solvencia y el Estado ha tomado parte de las acciones, ¿no? Es copropietario de las empresas para salir del problema. Es todo un abanico de opciones que hay en ese caso. Volviendo al tema de la alimentación, vamos a tener que volver como los escolares, con la lonchera en la casa, al colegio igual, ¿no? Cada trabajador va a tener que ir con su lonchera a trabajar. Es lo más seguro, por un lado, y no es lo más barato, ¿no? Porque si fuese lo más barato, eso hubiéramos hecho siempre. La gente, el personal en las empresas, le llevan comida en delivery a la oficina, ¿no es cierto? Eso ocurre hasta hace poco en bolsitas, ¿no? Ese es el Perú moderno, inclusive, ¿no? Vamos a tener que hacer un proceso al pasado y llevarnos una loncherita al trabajo, por seguridad, por la salud pública misma, por la salud pública, ¿no? Entonces, cada sector va a tener que encontrar su camino para, de una u otra manera, comenzar a reabrir la economía, pero de manera inteligente. Y también está el tema de la protección. ¿No? Felizmente no es tan caro protegerse. Los guantes son baratos, los uniformes son baratos, las máscaras son baratas, son desechables. Ese también es el camino, ¿no? Pareceremos todos unos robots o unos astronautas, en verdad, pero primero es la vida, ¿no? Tenemos que vivir. Entonces, eso felizmente no es tan caro y eso es el camino. Y Perú puede producir, la industria peruana está en capacidad de producir ese tipo digamos, de protección física, ¿no? Para salir a trabajar. Esa es también la otra opción, ¿no? En verdad no hay un trade-off ahí, son las dos cosas, ¿no? Yo tenía un par de preguntas. Una tiene que ver con algo que has mencionado ahora, pagar un bono a los trabajadores del sector turismo. Pero, por ejemplo, todos los trabajadores de los cafés y restaurantes que están paralizados, los cafés, los restaurantes, que son, pues, deben ser cientos de miles, ¿no? No solamente vinculados al turismo, sino en general, ¿no deberían recibir también un bono
porque, digamos, muchas de esas empresas van a poder pedir los préstamos al banco, pero esos préstamos no le van a necesariamente alcanzar para, a su vez, prestar a los trabajadores. En fin, ese es un tema, ¿no? Y es para que las empresas no quiebren, o esto, si es que no se flexibiliza la cuestión laboral, ¿no? Que hasta ahora no se flexibiliza, entonces esas empresas están entre la espada y la pared, no pueden adoptar decisiones, digamos, para manejar el tema laboral y al mismo tiempo los trabajadores no tienen un bono, no reciben una ayuda, ¿no? Bueno, ese es un tema. El otro ya tiene que ver más con la cosa, digamos, políticas. Digamos que para reabrir la economía, para reiniciar la economía y para recuperar la economía, para que vuelva a crecer a tasas altas y para que se recupere más rápidamente, se necesitaría mucho mayores niveles de libertad económica incluso que los que teníamos antes de coronavirus, ¿no? Una economía más desregulada, con menos trabas, que facilite la inversión en todos los ámbitos, y también en el ámbito laboral, es decir, una regulación laboral más facilitadora, más inclusiva, más flexible. Pero el problema es que al mismo tiempo que necesitamos eso, vamos a tener el proceso electoral en marcha, que va seguramente a tender a difundir propuestas, ofertas de tipo populista, ¿no? Porque la situación social va a estar, digamos, va a ser muy aguda, y entonces es un caldo de cultivo perfecto para las propuestas populistas, intervencionistas, estatistas, reguladoras y todo lo demás. Entonces, el cronograma político te va a llevar por un camino, pero la racionalidad económica para recuperar la economía más rápidamente debería llevarte por el camino opuesto. Este dilema, esta disyuntiva, ¿tú cómo crees que se va a resolver? ¿Eh? Bueno, Son dos preguntas. Primero la primera, en este caso. ¿Tú le darías crédito, hace unos años, le darías crédito a una academia de mecanografía? Seguramente que no, ¿no es cierto? Porque sabes que no te vas a recuperar. O a una empresa de revelación de fotos, ¿no? De revelación de fotos, ¿no? Tampoco le darías empleo, ¿no es cierto? Estamos en algo así, en verdad. Hay actividades que no van a volver tan rápido. Entonces sería una pérdida de dinero para el banco o para el tesoro público financiar indefinidamente una empresa de turismo. Es la verdad, ¿no? Entonces ahí solamente queda salvar a los trabajadores por un tiempo para que puedan básicamente alimentarse, ¿no? Ese es el deber del Estado. Hay actividades que sí van a salir, ¿no es cierto? Que todas las demás van a salir, pero hay unas que están un poco heridas. Entonces no tiene sentido ahí perder ese dinero, ¿no? Ahora el Estado no tiene tampoco recursos limitados, ¿no? Para hacer un plan de salvataje a todo tipo de compañías. Claro. Así es la vida. Hay compañías que tienen riesgo intrínseco, ¿no es cierto? Claro. Y van perdiendo en la vida, ¿no? Lo siento mucho por los empresarios de ese sector, pero es así, ¿no? La otra es mucho más preocupante, tu otra pregunta. En estos casos de estos eventos como los de ahora, el mundo cambia, ¿no? Y generalmente los estados crecen, ¿no? En toda la historia reciente de los últimos 5 siglos, cuando ocurren estos eventos, los estados crecen, porque es la solución de la sociedad, ¿no es cierto? No es el mundo privado ni las libertades. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque hay estados que crecen, pero crecen manteniendo buenas políticas, y otros que van hacia el lado de malas políticas, ¿no? Al autoritarismo, por ejemplo. El autoritarismo va a estar presente, el populismo va a estar presente. No son amenazas peruanas, son amenazas mundiales, ¿no? Amenazas mundiales. Entonces, eso está en juego. Es lo que los grandes economistas de nuestros tiempos llaman es el momento estelar, ¿no es cierto? Cuando pasan cosas de este tipo, como la peste negra en su momento, que después nació un poco de las libertades de la Edad Media, o el tema de los descubrimientos digamos, de los grandes estados hoy día, lo que es Inglaterra, ¿no? O sea, son cosas, son elementos cruciales, que cambian la trayectoria. Eso también va a pasar en nosotros. Por eso decía que este es un test a las sociedades y a los estados de todo el mundo. Perú no está muy equipado, ¿no? Por suerte hemos tenido en los últimos 30 años mejores políticas que en los últimos 100, ¿no es cierto? Y eso hay que defender. O sea, la gran batalla, aparte del coronavirus, ¿no? Aparte del coronavirus y aparte de la recesión económica, que las dos son realidades, la siguiente batalla es el 2021, con las elecciones, ¿no? Y el campo está listo para posturas populistas de ambos extremos. Y ahí podemos naufragar. Yo creo que hay que poner las balas ahí
para defender eso más adelante, ¿no? Porque más que todo la recesión, quiero explicar mejor lo que quiero decir. Esta recesión es muy aguda, ¿no? Hace tierra en el segundo trimestre. El segundo trimestre hemos calculado en macroconsumo una caída de 40% de producto en el segundo trimestre. Eso en el año te da una caída de 10%. O sea, 2020, 10% para arriba, no es como 3% que dijo Aldo. 3%, eso sería pues una maravilla, ¿no? Este año el PIB va a caer entre 10 y 12%. Pero no es así el 21. La gente es la misma que antes, ¿no es cierto? Las capacidades no son las mismas que teníamos hace 2 meses. Las compañías están ahí, la infraestructura está ahí. Vamos a salir del tema económico, no tengo duda. Después de mucho sufrimiento por meses, vamos a salir. Pero no sería horrible salir y morir en la playa, ¿no? Que es las elecciones del 21. Claro. Quisiera comentar algo. Recuerdo que en el 2008 el producto cayó cerca de 8%. Pero otro tema. Elmer habló de dinero de helicópteros. Pero la verdad yo entiendo que el dinero de helicóptero es una emisión inorgánica, es decir, sin respaldo. Simplemente el Banco Central suelta billetes y se meten en la economía, como creo que está planeando hacer Inglaterra. Acá, lo que se planteó por 30.000 millones de soles eran ripos, eran operaciones de reporte, con respaldo. Pero, por otro lado, ese diseño tiene un lado que no es tan realista, porque digamos que el 30%, para ser magnánimo, de esas colocaciones se cae, no se recupera. Eso debiera volverse subsidio. O sea, esa parte de ese helicóptero y el 70% neto con retorno sería, pues, operaciones de reporte. Me parece, hay que ser un poco más pragmáticos. Y por otro lado, el tema de cuánto apoyo le van a dar a las empresas. Necesitan capital de trabajo para producir y plata para pagar planillas. Eso es lo mínimo. Y no solo a las micro y a las pequeñas, también a las medianas y, ¿por qué no a las grandes? ¿De dónde creen que sale la plata? Entonces, ¿para qué provocar esta quiebra de empresas y ser tan retaseador en el programa y, por ejemplo, darles plata para un mes? Eso no alcanza, pero ni para el té. Debiera de repente ampliarse el programa. No sé qué piensa Elmer, a 3 meses por lo menos, para ser Sí. más pragmáticos. Sobre el primer punto, efectivamente, esta inyección monetaria del Banco Central no es como la de los 80, ¿no es cierto? Donde la emisión primaria, la maquinita, era para financiar un déficit fiscal. Ahora es todo lo contrario. Hay superávit fiscal, tenemos reservas, ¿no es cierto? Más bien, cada sol que salga del Banco Central tiene un respaldo en el Tesoro. Es todo, pero al revés, ¿no es cierto? Es una garantía estatal a ese crédito. Es una maravilla que en el Perú podemos darnos el lujo de inyectar esos soles como respaldo del Tesoro, ¿no es cierto? 180 grados distintos va a ser Argentina o Brasil, ¿no? Como ya no pueden financiar su deuda pública con nuevos créditos, ahí sí la inyección monetaria del peso argentino va a ser a cosa de una mega inflación, lo siento por ellos, ¿no? Y muchos países de Centroamérica también se van a ir a una mega inflación para poder sustentar justamente el déficit fiscal. En el caso peruano, felizmente, es totalmente al revés, ¿no? Es el fisco que pone el pecho a través de sus activos, ¿no es cierto?, garantizando la deuda. Lo que no se ha entendido es que este helicóptero está mal diseñado, ¿no? Porque ha sido justamente, parece un programa de crédito de segundo piso, digamos, un plan de fomento de segundo piso, ¿no? Cuando en verdad es una inyección monetaria rápida, es usar los bancos como ventanillas, ¿no? Acá no hay riesgo moral, queremos que haya riesgo moral, mejor dicho, ¿no? Que la gente use el dinero. Sobre tu propuesta de 3 a 6 meses, eso hay que hacerlo cada mes, en verdad. Como no sabemos, ¿no? Aquí irlo graduando, ¿no? Porque este es un virus que tampoco sabemos cómo bien controlar. Entonces yo sí diría, oye, esto es por un mes y en el siguiente mes volvemos a hablar. Volvemos a hablar, todo se va ajustando, ¿no es cierto? Así como en el mercado laboral. Tú negocias los salarios a la baja por 3 meses y de 3 meses hablamos. De repente ya lo subimos de nuevo o lo mantenemos 3 meses más, ¿no? Hay que ser muy flexibles aquí. Y efectivamente, ha estado mal diseñado el helicóptero y creo que el helicóptero va a volver al puerto nuevamente a ser refaccionado, a volver a salir con la liquidez en las próximas semanas por esos errores de diseño que ha tenido, ¿no? Ahora, no es caso que la plata no es ilimitada. Quizás hay un pequeño inconveniente. Efectivamente, lo ideal es soltar el apoyo a las empresas mes a mes.
Pero si para soltarlo te demoras un mes, en realidad estás soltando el apoyo de un mes cada 2 meses. Y eso es el problema, la falta de dinámica. Esto no se ejecuta. Ahí hay un grave problema. Sí, también me olvidaba un tema que no es menor, en verdad. Tienes que darle al sector privado una especie de ruta, ¿no es cierto? Es decir, ya, la salida ordenada de la economía va a ser de esta manera. Si yo sé que va a ser de esa manera, sabré cuánto tengo que negociar para bajar los salarios, o cuánto tengo que despedir, ¿no es cierto? O sea, van de la mano, la decisión de financiamiento va de la mano de cuándo voy a salir yo a trabajar y cuándo voy a contratar. O sea, el mercado laboral, el mercado de bienes y el mercado crediticio son parte del mismo circuito. No puedo soltar una idea por acá, otra por acá, otra por allá, porque no va a funcionar. No, es un plan integrado. Las decisiones son conjuntas, ¿no? La compañía decide contratar trabajadores, endeudarse en función de cuándo voy a salir. Si tú me dices que voy a salir en diciembre, ya veré qué hago. Si voy a salir en junio, ya veré qué hago. Si no me dices nada, ¿cómo tomo crédito? ¿Cómo gradúo el crédito? Voy a tomar todo lo que pueda y me lo voy a gastar, ¿no? Sí, déjame hacer una pregunta un poco más digamos, de mediano plazo, ¿no? En el Perú normalmente apagamos incendios y no pensamos en hacia dónde está yendo el mundo y qué se puede hacer para adaptarnos a esa realidad. Evidentemente, una solución en otras circunstancias que hoy día es difícil de poder llevar a cabo sería pues fomentar nuevas inversiones, o sea, volver a tantos proyectos que están paralizados en el Perú, pero eso, por supuesto, no es un low-touch economy. Entonces, también hacer carreteras que hay tanto déficit, que podrían reactivar la economía, no es una solución al menos inmediata, pero en otros países, además del e-commerce y de estos medios tecnológicos, se están pensando en rumbos pues, que pueden perjudicarnos mucho, como por ejemplo este nuevo proteccionismo que se está dando y que se va a incentivar en la mayor parte de los países. El tema del supply chain ha cambiado completamente porque hay un desabastecimiento total de una serie de insumos. O sea, ya lo hemos visto inclusive antes de la cuarentena, no se podían conseguir algunos celulares porque China no los estaba produciendo. O sea, estas cadenas se están no solamente alterando, sino que además se han paralizado. Y por otro lado, hay nuevas tecnologías, yo me imagino de que se va a incentivar mucho más la robótica y actividades que requieran menos trabajo, menos participación de los trabajadores. ¿Qué se puede hacer para adaptarse o para, por lo menos en el Perú, aprovechar nuestras ventajas comparativas y poder ir a integrarse, entre comillas, con los aparatos productivos del mundo? Y tu pregunta, digamos, es correcta, al margen de este fenómeno coronavirus, ¿no? Y es una realidad que el mundo se ha ido por el lado tecnológico, robótica y tamaño de información, y Perú ya ha estado fuera de eso, ¿no? Perú ya ha optado por ser un gran proveedor de minerales, un gran proveedor de agricultura, exportación y turismo. En verdad, nuestros sectores de estrella son minería, agroexportación y turismo. Ahí somos de clase mundial, ¿no es cierto? Machu Picchu compite de clase mundial con cualquier turismo. Igual un arándano peruano o el cobre, ¿no es cierto? Esos son los sectores de punta. Los demás no son de punta, ¿no? La industria, los servicios que tenemos, servicios en general, ¿no es cierto? Son no transables, son para las ciudades, ¿no? Entre nosotros, digamos, comerciamos. Y en el mundo somos triunfadores en esos tres productos. Y vamos a seguirlos. Pero uno de ellos se ha pinchado la llanta, ¿no? Que es turismo, ¿no? Que no es menor, ¿eh? Turismo es un gran empleador, pesa casi 3 puntos de producto y es una herida muy fuerte que hay que salvar ahí. Lo otro es invertir, obviamente, en la gente, ¿no? En el Perú, muchos nos lamentamos a veces cuando una mina no sale a flote, como por ejemplo Tía María, ¿no? Gastamos decenas de miles de energía para que Tía María salga y no sale. Pero no, somos muy asimétricos.
cuando no educamos bien a los niños, ¿no? Hay decenas de miles de cerebros que se pierden ahí indefinidamente. Hay gente hiper capaz en la vida, por cosas de la naturaleza, ¿no es cierto? Y por mala suerte, sus padres no pueden pagarle una educación y van a acabar siendo choferes de un micro, ¿no es cierto? O dirigentes de los taxistas de Juliaca, cuando podido ser un gran ingeniero, ¿no es cierto? Ese capital humano lo estamos desperdiciando. Y esa es la riqueza en el mundo, ¿no? El otro día calculaba yo cuánto pagan los peruanos de cuarta categoría, ¿no? Los independientes del impuesto a la renta, y un año cualquiera pagan igual que la minería. ¿Ah? O sea, un puñado de peruanos de altos y educados pagan los mismos impuestos que en la minería. Entonces, ahí está la salida, ¿no es cierto? Tenemos que gastar en la gente. La gente es la que aprende, la que puede entender de robótica, de microprocesamiento, tecnología. Y esa gente la tenemos acá. Los peruanos no somos ni más ni menos que ningún otro país. La distribución de cerebros es la misma, pero sin embargo los estamos hundiendo debajo de la tierra a no dar las oportunidades en lo educativo, ¿no? Esa es la gran derrota de Perú, no usar a su gente que la tenemos, y nadie habla mucho de eso, ¿no? Porque, bueno, como no son miles de personas individuales, no es glamoroso, ¿no? Pero eso es una gran pérdida. Estamos hundiendo riqueza en el suelo, como en la minería, al no dar oportunidad a esas decenas de miles de compatriotas que podrían ser, imagínate esa gente, 1 millón más de gente educada trabajando en Perú, es como tener la doble de minería, ¿no? En impuestos. Elmer, me parece, no sé, que quería consultarle a Gonzalo, creo que ya estamos llegando al final.